Cambio Climático. Diputado secretario, sírvase a dar a conocer los puntos a tratar en esta reunión. Orden del día. Primer punto, pasa lista de asistencia. Segunda instalación de la reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. 3. Análisis, estudio, discusión y determinación en su caso la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado de Quintana Roo, presentado por el diputado José La Peña Ruiz Chávez, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la 16ª Legislatura del Estado. 4. Intervención de las y los ciudadanos diputados. 5. Clausura es 4. Diputado secretario, sírvase a dar cumplimiento al primer punto. Primer punto, se pasa lista Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Diputada Tierra Celeste Darío. Presente. Presente. Diputado José La Peña Ruiz Chávez. Presente. Diputado José Luis Guillén López. Presente. Diputada Presidenta, le informo la asistencia a esta reunión de 3 diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Habiendo quórum, se instala la reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, siendo las 13:15 del 30 de junio del 2022. Siguiente punto es el análisis, estudio, discusión y dictaminación en su caso de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado de Quintana Roo, presentado por el diputado José La Peña Ruiz Chávez, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la 16ª Legislatura del Estado. Se le concede el uso de la voz al personal de la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo para que se pronuncie de la iniciativa en análisis. Buenas tardes. Con su permiso, diputados. La iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley para Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado de Quintana Roo fue leída en sesión número 13 del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional en fecha 30 de marzo de 2022. Fue promovida por el diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Su pretensión es reformar la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado de Quintana Roo para efecto de modificar los conceptos y establecer una delimitación de responsabilidades entre los distintos órdenes de gobierno y la sociedad civil. Asimismo, se modifican los instrumentos que contempla el Estado para la erradicación de plásticos de un solo uso, manifestando que se alinean a la política establecida por el Gobierno federal y el Congreso de la Unión. Se adicionan al glosario los términos de plástico, plástico de un solo uso, plástico biodegradable y plástico compostable. Asimismo, modifica el término de responsabilidad extendida con el objetivo de otorgar a los productores, comercializadores, transformadores, envasadores y distribuidores de los productores al desecharse se conviertan en residuos de competencia estatal y que se definan como prioritarios en la ley para disminuir la generación, revalorizarlos y reincorporarlos a los procesos productivos bajo un esquema de factibilidad de mercado y eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social. A su vez, establece el otorgamiento de estímulos fiscales a los inversionistas interesados en participar en el aprovechamiento energético de residuos. Además, modifica el artículo 32 para establecer la prohibición de los plásticos de un solo uso, 23, de un solo uso y no de algún producto o categoría que se derive de este, exceptuando lo médico, cosmético, la preservación de alimentos, entre otros. Faculta también a la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente para establecer los plazos para que los sujetos obligados cumplan con la disminución y sustitución de los productos que se exceptúan con anterioridad. Además, le otorga la facultad a la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de establecer las metas de recolección, recuperación y revaloración a corto, mediano y largo plazo de los residuos y productos listados como prioritarios, en armonía con lo establecido en la ley en comento, sus reglamentos y demás leyes aplicables. Me permito presentar el cuadro comparativo con las observaciones que tiene la Dirección de Análisis Jurídico. Respecto al artículo 8, se considera viable incluir todo tipo de plásticos independientemente de sus procesos de producción, reciclaje y destino final. Con esto se garantiza la homogeneidad legislativa al remitir a las normas internacionales y oficiales mexicanas la definición de los conceptos. Esto quedó tal cual está en la iniciativa, únicamente se reformuló la redacción en
la última fracción si no me equivoco, pero no afecta en el objetivo de la iniciativa. Respecto al artículo 10, se suprimió la porción normativa sustancia, toda vez que la Ley General ya establece un plan de manejo para los residuos peligrosos, y por otra parte se reforzó el esquema de los estímulos fiscales, toda vez que la Secretaría no es una dependencia que tiene dentro de sus atribuciones el otorgamiento de estímulos fiscales, y en realidad la atribución la tiene la Secretaría de Finanzas y Planeación. Entonces únicamente se modificó esta parte, que es a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado. Respecto al artículo 22, la propuesta de modificación puede llegar a dejar sin efecto la responsabilidad de las empresas introductoras de los productos de un solo uso, que aunque las denominen compostables, biodegradables u oxodegradables, al no tener las condiciones en el estado de Quintana Roo, son contaminantes ya que duran cientos de años en desintegrarse, a la par que saturan los rellenos sanitarios o, en el peor de los casos, los tiraderos a cielo abierto. Esto afecta de manera directa al principio de progresividad, no retroactividad de la ley y al derecho de un medio ambiente sano, todos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese sentido, se propone en primera instancia establecer en el primer párrafo una porción normativa que prohíba la literalidad, además del uso, la comercialización y distribución de plásticos de un solo uso. También la de aquellos productos derivados del poliestireno expandido, toda vez que el unicel, como generalmente se le conoce, es uno de los mayores contaminantes en el planeta. Tarda entre 500 y 800 años en degradarse completamente. Esto en relación a que se considera que con la propuesta presentada, específicamente aquella que menciona la excepción de la prohibición, uso, comercialización y distribución de aquellos productos que sirvan para la preservación de alimentos, puede dar hincapié a que estos productos vuelvan a comercializarse. En ese sentido, se agregó al primer párrafo del artículo 22 aquellos productos derivados del poliestireno expandido, y en el segundo párrafo se agregó que deberán desarrollar programas para la recuperación de sus productos con el objetivo de que se les brinde un proceso de revalorización o, en su caso, disposición final alineada a la normatividad ambiental. No hay comentarios respecto al artículo 23. Y respecto a los artículos transitorios, respecto al primero no hay comentario alguno. Sin embargo, en el segundo se considera viable establecer un plazo para la actualización reglamentaria aplicable, toda vez que no estaba definido. Esta dirección está sugiriendo un plazo de 180 días, en virtud de que un plazo menor resultaría poco práctico y atendiendo las circunstancias del Estado en virtud del cambio de administración. Asimismo, se agregó un párrafo trasladado al artículo 22 que señala que los reglamentos y lineamientos de la materia que al efecto expida la Secretaría establecerán los plazos en que los sujetos obligados deberán cumplir con la disminución, sustitución de los productos a que se refiere el artículo 22 de la presente ley. Respecto al artículo tercero transitorio, si bien la Federación tiene planes nacionales de manejo de residuos, siendo el caso que únicamente existen planes de manejo de residuos peligrosos y hay empresas que cuentan con estos planes, en el Estado tenemos dos instrumentos en la ley que los regula, siendo los siguientes: el plan de manejo, que es un instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar la valoración de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos específicos bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, con fundamento en el diagnóstico básico para la gestión integral de residuos, diseñado bajo los principios de responsabilidad compartida y manejo integral, que considera el conjunto de acciones, procedimientos y medios viables e involucra productores, importadores, exportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, usuarios de subproductos y grandes generadores de residuos según corresponda, así como los 3 niveles de gobierno. Por otro lado, está el Plan de Responsabilidad Extendida, que es un instrumento de gestión integral que contiene el conjunto de acciones, así como los procedimientos para la disminución progresiva de la generación de residuos a través de los instrumentos aplicables a los productores, comercializadores, importadores, exportadores y o distribuidores de productos que al consumirse se convierten en residuos dentro de procesos de aprovechamiento. De lo anterior se concluye que nuestra legislación estatal
Existen términos e instrumentos que nosotros manejamos y que la Federación no los contempla en su ley general. Por lo tanto, en nuestra normatividad no se contempla el plan de manejo individual o colectivo, sino más bien se define como el plan de responsabilidad extendida. Por lo tanto, se considera viable establecer su correcta denominación de acuerdo con lo establecido en la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado. Aquí el cambio fue nada más al plan de responsabilidad extendida. Y respecto al artículo 4º transitorio, por cuestión de técnica legislativa, se reformuló la redacción. ¿Es cuánto? ¿Se le concede el uso de la voz a algún diputado que quiera hacer alguna observación? No, entonces, por favor, diputado secretario, someta a votación las propuestas de modificación presentadas por el jurídico. Se somete a votación la propuesta de modificación presentadas por el jurídico, por lo que solicito a los diputados presentes emitan su voto. Diputado Terazo Esquedarillo. A favor. Diputado José Lapierre de Chávez, a favor. Diputado José Luis Guillén López. A favor. Diputado presidente, el informe que ha sido aprobado por unanimidad con 3 votos a favor. En tal sentido, se declara aprobada las propuestas. Diputado secretario, someta a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Se somete a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Diputada Tiara Esquedariño. A favor. Diputado José Lapierre de Chávez, a favor. Diputado José Luis Guillén López. Guillén López, a favor. Diputada presidenta, le informo que la elaboración del proyecto de dictamen ha sido aprobado por unanimidad, con 3 votos a favor. En tal virtud, se declara aprobado la elaboración del proyecto de dictamen y se instruye su elaboración. Se le concede el uso de la voz a la unidad de análisis financiero para que se pronuncie respecto al impacto presupuestal. Con su permiso, diputados, en atención a su solicitud expresa realizada esta unidad de análisis financiero y por medio del cual se solicita impacto presupuestal de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado de Quintana Roo, presentada por el diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y Cuenta de la 16ª Legislatura del Estado. Y con fundamento en el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, así como del artículo 110, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, en atención al análisis solicitado de la referida iniciativa, en cumplimiento de las atribuciones conferidas y en consideración al pronunciamiento remitido por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, mediante oficio número Cefiplan SSPHCP DPPP DAIP 170-522-001 5-2022, esta unidad de análisis financiero tiene a bien manifestar que después de la revisión y análisis del dictamen presentado y las modificaciones realizadas en lo particular, que no se advierte un impacto presupuestal de forma directa y explícita, ni repercusión presupuestal alguna que se tenga a considerar. ¿Es cuanto? Compañeros diputados, ¿algún comentario o observación? En tal caso, diputado secretario, dé lectura al proyecto de dictamen. Dictamen primero de aprobarse en general la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado de Quintana Roo. Segundo, son de aprobarse en lo particular las modificaciones propuestas en la iniciativa de ley en términos del presupuesto en el contenido del presente dictamen. Sala de comisiones de la Oficina de la Representación del Poder Legislativo del Estado de Soberano de Quintana Roo, en la ciudad de Cancún a los 30 días del mes de junio del año 2022. Compañeros diputados, ¿algún comentario respecto al proyecto de dictamen presentado? No habiendo más intervenciones, diputado secretario, someta a votación el proyecto de dictamen presentado. Se somete a votación el proyecto de dictamen presentado. Diputada Tiara Esquedarillo. A favor. Diputado José Lapierre de Chávez, a favor. Diputado José Luis Guillén López. Guillén López, a favor. Diputada presidenta, le informo que el proyecto de dictamen ha sido aprobado por unanimidad con 3 votos a favor. En tal virtud, se declara aprobado el dictamen presentado y se procede a su firma.
Diputado secretario, continúa con el siguiente punto del orden del día. Te informo que el siguiente punto del orden del día es la clausura de la sesión. Se clausura la reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, siendo las 3:29 del día 30 de junio del 2022. Muchas gracias a todos por su asistencia.